Buenos días a la diáspora, buenos días al país, buenos días a todo el que se conecta con La Mañana con Dari por aquí por Cinevisión, Canal 19 para toda la República Dominicana, Ruta 66, 66 en todos los sistemas de cables del país, nuestra gente de Telenor para toda la zona norte y nordeste y para nuestra diáspora a través de TV Quisqueya en el 1027 de Optimus. Además, pueden sintonizar a través de las plataformas digitales YouTube, Facebook, Instagram y Twitter y obviamente a través del streaming de Cinevisión Canal 19. Hoy es miércoles 8 de noviembre, hoy conversaremos con la diputada Soraya Suárez, diputada por Santiago por el Partido Revolucionario Moderno. Con ella abordaremos temas políticos, la encuesta, lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional y todo referente al ámbito social. Pero antes decir que hoy me acompaña Charmín Díaz. ¿Cómo estás, Charmín? ¿Todo bien? Buenos días a todos los que nos sintonizan a esta hora. Bueno, ya tempranito en la mañana para llevarle las informaciones tanto a nivel nacional como internacional, preparándonos porque ya casi... ¿Tú no celebras Acción de Gracia? ¿Y qué es eso? ¿Tú no celebras Acción de Gracia? ¿Y qué es eso? ¿Tú tienes hijo americano? Sí, pero eso no... Bueno, pero hay que comerse su pavito. Estamos en Navidad ya. Sí, pero... Hay que ir calentando los motores. Porque él no celebra Acción de Gracias, señores. Dime. Yo no sé. ¿Y eso de dónde es? Pero eso es una tradición estadounidense, norteamericana. Imagínate. Lo que sí es un caso que hay que comentar, que hay que preocuparse, es lo ocurrido en la noche de ayer en el río Fula. ¿Ustedes recuerdan que yo... ¿Otra vez? ¿Ustedes recuerdan? No, ahora lo que pasó fue una tragedia. Hubo una tragedia ayer en el río Fula. El río Fula es un río que está ubicado en Bonao, en una comunidad de Bonao que se ha convertido en un atractivo turístico local donde específicamente los lunes es donde se da mayor cita, pero ayer era martes porque era un lunes más o menos cimarrón, es decir, lunes es porque es un día de laborable. El martes de ayer era el primer día laborable de la semana. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió que de manera sorpresiva, a eso de las 6, 7 de la noche, se presentó una crecida del río Fula. Bueno. Hay 3 personas ahogadas, entre ellas una adolescente que aún no ha sido rescatada de 13 años, una mujer y otra jovencita. Y eso es relativamente, o pudo haber sido relativamente evitable, desde el punto de vista de la prevención que deben tener las autoridades con relación a este balneario, que yo lo he denunciado en varias ocasiones, no por el uso, sino por el mal uso que se le da a este río. Nosotros lo hemos hablado en términos medioambientales, de cómo se permite que se haga en ese río todo tipo de situaciones. Es decir, imagínese usted, el que no ha ido, que Fula, imagínese que usted está en una discoteca, pero dentro del agua. Es decir, las mesas son dentro del agua, se sirve la bebida dentro del agua, se cocina en el borde del río, se come dentro del río, se hace todo delante del río y obviamente que a nadie le ha venido preocupando esta situación. No es la primera vez que en República Dominicana se presenta una crecida de ese río. Hace alrededor de unos 10 años o más se produjo una crecida similar donde fallecieron como 7 personas. Porque esa zona, cuando se generan lluvias en otras localidades, el río presenta crecida y no es prevenible. Porque el río crece, no hay la manera de que se pueda observar esa situación, porque donde el río nace, se generan fuertes lluvias, y obviamente que no hay quien prevenga ese tipo de situaciones. Pues tenemos esa lamentable situación ocurrida ayer en el río Fula, 3 personas hasta el momento desaparecidas. Dios mío. Miren, ese es el momento, ese es el momento en que se presentó la crecida, miren.
Ah, porque había gente ahí No, en pero por Dios, teteo. te estoy diciendo que era a las 7 de la noche. Los que están desaparecidos y ahogados, era que estaban sentados ahí. Estaban sentados como cada lunes. Normal. Eso se da cada lunes ahí, de que una gran cantidad de personas de todo el país, se concentra en ese río y miren el resultado. Mira ahí cómo están. No, pero esto no hasta tiene en una madre. piscina que tú vas de un club, lo que sea, ya a las 6 de la tarde, ya Te dice, tien- mire, te ya está. retiran. Usted va a Boca Chica, que es un lugar, y a las 7 de la noche ya usted le dice, mire, ya tiene que salir. Aquí no, aquí en el río Fula, eso es hasta que usted quiera, que usted esté ahí adentro. Entonces, muy lamentable que se den ese tipo de situaciones. Son situaciones que se pueden, se pueden prevenir, porque no se explica que a las 6, 7 de la noche una persona esté ingiriendo bebidas alcohólicas en un río donde es un bar. Pero te voy a decir algo y no voy a defender a las autoridades porque realmente también ellos deben de hacer su trabajo. Pero si usted es adulto y eso es un río y realmente eso, como dicen en mi campo, eso se cae de la mata, que un río de tal magnitud puede crecerse en cualquier momento. Pero usted tiene que tener dos de frente. No, ya, pero aquí quedó, ¿cuál es dos de Pero frente? es que la gente, mira, que por su gusto muere, que la muerte le sepa gloria, señores, porque es que entonces vamos a estar en la misma cantaleta que las autoridades, perfecto, tienes razón, porque no le vamos a quitar la responsabilidad a las autoridades. Pero señores, de por Dios, este caballero tiene, yo no sé ni cuánto tiempo hablando del río Fula. Yo tengo meses, qué sé yo, el tiempo prácticamente que tenemos nosotros en la mañana con Dari. Dari siempre resalta el tema del río Fula, siempre cuando se arman teteo y ese tipo de situaciones. Pero tienen a unos hartos la gente, porque no se llevan. Ahí hay 3 personas desaparecidas. Pero esa Una es su niña responsabilidad. de 13 años, una niña de 13 años Entonces, entre óyeme, los desaparecidos. vamos a poner este desorden que sea con orden, señores. Y eso miren, esto es peor. Porque una niña de 13 años, ella estaba, ese lugar imagínense ustedes una discoteca. Es increíble. Pero dentro del agua. No, eso no tiene madre. Es decir, que esa niña de 13 años estaba ahí entre los que estaban consumiendo bebidas alcohólicas, bebiendo, bailando, comiendo en un río. El llamado que yo he hecho siempre sobre el río Fula es sobre el tema medioambiental. Sobre que el Ministerio de Medio Ambiente ha debido poner, incluso puse una referencia de otros países que tienen esta misma modalidad de restaurantes dentro de ríos. Y da gusto usted ver las condiciones que mantienen esos lugares. Aquí no. Aquí eso es un desorden, un total desorden lo que ocurre en el río Fula. Y entonces tiene que tocarnos la desgracia para poder ver lo que vamos a hacer con Fula. No es que no se utilice para que la gente se esparza, para que la gente disfrute, pero tiene que utilizarse con un mínimo de protocolo. Debe haber un protocolo, debe haber una supervisión, debe haber, no tire basura, no cocine aquí. Es decir, debe haber, permitir que ese río no se maltrate, que ese afluente no se llene de plásticos, porque ahí se consume plásticos. Señores, es una discoteca encima del río. Vasofón, platos desechables, cocinado, caldero. Es decir, todo. Óigame, lo que ustedes van a ver ahí, lo que ustedes ven ahí, en el río Fula, yo creo que eso es un experimento para estudio social. Y reitero, ahí va gente de todo el país. De todo el país. Los fallecidos son de San Francisco y de Santo Domingo. Lo que se da ahí los lunes es una cosa que no se puede explicar. No se puede explicar. Y reitero, es lamentable que nos toque la desgracia para nosotros poder abrir los ojos y ahora tomemos una medida con el río Fula. Bueno, la medida ahora es cerrarlo, eso se enfría, poco a poco se va abriendo. Y eso pasa.
Y no solo un tema de las autoridades, es un tema también del ciudadano. Aquí nosotros somos muy dados a cargarle el dado al gobierno y no le cargamos el dado al ciudadano. El ciudadano tiene que revisar su comportamiento. El ciudadano dominicano tiene que revisar su comportamiento. Tenemos que revisar nuestro comportamiento, revisar nuestro contrato social, cómo Así nosotros es. vivimos en sociedad. Porque aquí queremos que dice a las autoridades, pero ¿y yo? Es decir, que yo estoy haciendo. Y echarle todo. Es decir, la todo, culpa todo al tiene que ser gobierno. sobre la base de una represión, de prohibir porque no hay el comportamiento ciudadano de decir, déjame salir de aquí, que son las 7 de la noche. Pero te voy a decir algo, se van a otros países como Estados Unidos, vete en rojo, Los más cumplidores. vete en rojo en Miami o en Nueva York, vete en rojo o ponte a manejar tomando para que tú veas lo que te va a pasar o ten un comportamiento que no sea el adecuado en una ciudad de Estados Unidos o quizás en una de esas ciudades de Europa o en países de América Latina que son organizados, que hacen las cosas como tienen que hacer. Los ciudadanos son personas que piensan, porque aquí el dominicano, yo no entiendo como que el dominicano no tiene cabeza, como que... No, esto es una verdadera. Esto es una verdadera locura. ¿Cómo que tú dices según? No, dejen eso así. Dejen eso así. Mira, Dari, tú sabes que no había tenido la oportunidad de estar por aquí, quiero resaltar esta noticia. Hace unos días el presidente Abinader inauguró el CAI de Santo Domingo Este y anuncia la apertura de 6 nuevas unidades de atención terapéutica en 5 provincias para el año 2024. Esta fue una gestión, una iniciativa, una idea de la ex primera dama Cándida Montilla de Medina, a quien le agradecemos encarecidamente porque realmente esto es una necesidad en este país. Y esto me llenó de mucha esperanza, esto es muy esperanzador, señores. Anunciar 6 unidades de atención terapéuticas en 5 provincias del país, donde aquí en la República Dominicana hay una necesidad latente, urgente, de centros para estos niños. También el pasado fin de semana, la destacada periodista Nuria Piera hizo un reportaje de un centro psicopedagógico, específicamente en el Café de Herrera, donde los niños recibían atenciones de maneras precarias. Y yo quiero de manera especial y con mucha humildad hacerle este llamado al presidente Luis Abinader. Presidente, póngale atención a esta comunidad azul, una comunidad que necesita mucho, necesitamos esos centros. Miren, yo tengo hace aproximadamente un mes y algo un podcast que estoy realizando y a raíz de realizar este podcast me doy cuenta de la necesidad tan grande que hay en este país de esos centros para esos niños. No se lleve de nadie, presidente. O sea, siéntese usted y analice la situación y abran esos centros. Aquí se necesitan profesionales, terapeutas. Aquí es una necesidad urgente. Ayer, recuerdo, grabando el podcast, hablaba con un pediatra gastroenterólogo, experto en nutrición. En este país solamente hay 3. Solamente 3, señores, que son expertos en nutrición. O sea, es una serie de terapias que estos niños necesitan. En mi caso particular, que soy una madre de un niño azul, que tuve que recurrir a sacar a mi hijo de la República Dominicana, porque verdaderamente, y lo digo una y otra vez, aquí no contamos con las herramientas necesarias. Más, les voy a decir algo, aquí hay muchos profesionales que están capacitándose. Y hay muchas personas que tienen el deseo también de capacitarse para brindarle un servicio a esa población. Esa población azul, presidente, necesita esos centros. Yo me puse súper contenta porque el CAI de Santo Domingo Este ya fue abierto, ya fue inaugurado. Y ver esta noticia me llena de mucha felicidad porque es sumamente costoso. Sumamente costoso, señores. Estamos hablando de ¿qué? Terapias ocupacionales, terapia de habla, terapia de alimentación, terapia física, equinoterapia, terapia de natación, una sombra, una nana en la casa, la alimentación. O sea, son una serie de cosas que esos niños necesitan que obviamente aquí contamos de manera precaria en la República Dominicana, pero sí, de verdad, le hago un llamado desde aquí con muchísima humildad. No es cuestión de que si hablé antes, de que si hablé ahora, porque hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿por qué no hablaste antes? Bueno, yo no tenía a mi hijo y mi hijo tiene 7 años y yo acudí a una necesidad de que yo quería que mi hijo avanzara.
y realmente sí lo necesitamos en este país y enhorabuena. Ojalá el Centro Pedagógico de Herrera, que escuché por ahí que ya estaban buscando pues unos locales para hacerlo más grande y de verdad que me alegra mucho que ya se le esté poniendo atención a esto. Bueno, ya tenemos aquí en nuestros estudios a la diputada Soraya Suárez, tenía unos cuantos días que no venía por aquí. Antes de decir que en el día de ayer se publicó la encuesta Gallup RCC Media, en la cual le da una excesiva ventaja al presidente Luis Abinader de que en primera vuelta ganaría con un 55.2 de los votos emitidos. No hay posibilidad de que incluso ya sabemos de que la alianza no ha tenido, desde su inicio, no ha compactado ni ha podido... ¿Rescate qué se llama? Rescate RD. Pero desde el primer momento no ha gozado con la confianza. Miren, ahí en el tema de la alianza se dan varios elementos. Primero, que la alianza tiene internamente, tiene opositores. Entre ellos mismos existe la oposición. Y es la oposición de dos grandes líderes que saben qué ocurre uno con el otro de darse esa alianza. Y sobre todo, el miedo a la permanencia. El miedo a la permanencia es que no hay posibilidad de que si esos dos partidos se unifiquen en el futuro, uno debe permanecer en el escenario político. Uno succiona al otro. Oigan esto. Y viendo esos números, Leonel Fernández con un 27% y Abel Martínez con un 13%, eso le da a usted el panorama para entender que no hay posibilidad de que esa alianza se conjugue. ¿Por qué? Porque está el temor del que quede en primer lugar para una segunda vuelta que ellos están proyectando, que no existe, absorba, succione al otro. Es decir, si Leonel Fernández quedase en primer lugar por encima del PLD, es evidente que los miembros del PLD se irán hacia la Fuerza del Pueblo y dejarán el PLD vacío. Fíjense que ya una gran cantidad de personas que estuvieron ahí al momento de firmar la alianza, ya han abandonado esa organización política. No, yo no estoy hablando de militantes, que no estoy hablando de altos dirigentes, entre ellos diputados actuales, el más reciente de Santiago, y todo lo que ustedes ven que ocurre diariamente. Miren lo que ocurrió, que tuvo que salir el candidato a aclarar que fulano, es decir, todo eso forma parte de ese descontento interno que hay dentro del Partido de la Liberación Dominicana y que imposibilita la posibilidad de que haya un acuerdo político de cara a las elecciones del 2024. Vamos a una pausa. Vamos a recibir a la diputada Soraya Suárez. Con ella vamos a hablar de ese tema porque hay mucha gente de Santiago. Mi amiga. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Futura ganadora en Santiago.